Veamos un rápido repaso de las calcificaciones ectópicas que ocurren fuera del esqueleto. Las calcificaciones de los tejidos blandos ocurren por un desbalance entre los estimuladores y los inhibidores de la precipitación de fosfato de calcio para formar hidroxiapatita. El pirofosfato es un conocido inhibidor de la formación de hidroxiapatita. Los modelos actuales proponen que los niveles de pirofosfato aumentan por acción de una enzima conocida con el nombre de nucleótido pirofosfatasa fosfodiesterasa, que nombraremos de ahora en adelante con las siglas NPP, que hidroliza ATP para dar AMP y pirofosfato. Por lo tanto, la acción de esta enzima va a elevar los niveles de pirofosfato. Por otra parte, la enzima fosfatasa alcalina, que abreviaremos con FA, hidroliza el pirofosfato, disminuyendo su concentración. El balance entre la enzima NPP, que aumenta los niveles de pirofosfato, y la fosfatasa alcalina, que disminuye los niveles de pirofosfato, determinará los niveles de este compuesto en los tejidos y por ende la velocidad del proceso de calcificación. Vemos qué ocurre a nivel del hueso para entender lo que es la calcificación normal y luego poder entender la calcificación ectópica. A nivel del hueso existen células precursoras de osteoblastos. Mientras no hay osteoblastos, el fósforo y el calcio no pueden formar hidroxiapatita porque el pirofosfato es un inhibidor de este proceso. Cuando se produce el proceso de diferenciación del precursor osteoblástico para dar osteoblastos, el osteoblasto comienza a expresar en su membrana plasmática la enzima fosfatasa alcalina, que como vimos anteriormente es una enzima que hidroliza el pirofosfato. Por lo tanto, al producirse la hidrólisis del pirofosfato a fosfato, el proceso inhibitorio que ocasionaba el pirofosfato va a desaparecer. Al no existir más el proceso inhibitorio del pirofosfato, el fósforo y el calcio pueden juntarse, formar hidroxiapatita, depositarse sobre el colágeno de tipo 1 y de esta manera producir la calcificación. ¿Qué ocurre a nivel de los tejidos blandos? A nivel de los tejidos blandos, por ejemplo, la célula muscular vascular, esta célula produce una proteína conocida con el nombre de proteína cloto. La proteína cloto es una proteína que inhibe la precipitación de fosfato de calcio y por lo tanto la calcificación. Por otra parte, estas células expresan en su membrana la proteína NPP1, que como vimos es una enzima que a partir del ATP es capaz de formar pirofosfato, que también es un inhibidor del proceso de la mineralización. Por lo tanto, los tejidos blandos, en condiciones normales, cuando producen la proteína cloto y cuando expresan NPP1, no pueden calcificarse. Veamos qué ocurre en situaciones en las cuales este balance se rompe. Por ejemplo, al producirse el proceso inflamatorio, se liberan TNF-alfa y otras citoquinas proinflamatorias. Hay trabajos científicos que demuestran que estas proteínas proinflamatorias son capaces de inhibir la proteína cloto, que inhibía la precipitación de fosfato de calcio. Por lo tanto, si tenemos un proceso inhibitorio más otro proceso inhibitorio, el resultado de la inflamación va a ser una activación del proceso de precipitación. Por lo tanto, en situaciones donde hay inflamación, vamos a tener más chance de que se produzca el proceso de precipitación de fosfato de calcio y calcificación. Pero no es este el único proceso que es capaz de producir la calcificación. Lo que ocurre también es que, por ejemplo, en el caso de hiperglucemia, como en el caso de la diabetes, se produce un aumento de moléculas conocidas como AGEs, que son los productos de glicosilación avanzado de las proteínas. Estos AGEs son capaces de unirse al receptor de AGE, que se encuentra en la célula muscular vascular, lo cual determina un aumento de las especies reactivas del oxígeno. El aumento de las especies reactivas del oxígeno ha sido demostrado en algunos trabajos que es capaz de producir la diferenciación de la célula muscular vascular a una célula de tipo osteoblástica. Cuando la célula muscular vascular se diferencia a osteoblasto, comienza a expresar en su membrana fosfatasa alcalina,
que hidroliza el pirofosfato a fosfato, y como el pirofosfato era un inhibidor de la precipitación del fosfato de calcio, de esa manera el proceso inhibitorio que ejercía el pirofosfato ahora va a dejar de existir y por lo tanto de esta manera también se va a producir la calcificación. Así que tendríamos básicamente dos líneas por las cuales se produciría el proceso de calcificación. También está demostrado que existe una relación inversa, es decir, que estas citoquinas proinflamatorias son capaces de inhibir a la NPP1, con lo cual bajarían los niveles de pirofosfato y también favorecería el proceso de calcificación.